Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa Caminando con la Sagrada Familia. Hoy, miércoles, este programa se realiza a las 9 de la noche en nuestra emisora 91.9 FM. Gracias por estar sintonizados donde quieran que estén, ya preparándonos para empieza la noche, para ya descansar. Y démosle gracias a Dios que estamos en este día, terminando el día, se puede decir, y darle muchas gracias a Dios porque estamos pidiéndole al Señor todos los días que nos acerquemos más a Él a través de nuestra vocación y nuestra misión dentro de la familia. Este programa se dedica a hablar de la familia y de la misión y la importancia de la familia en lo que repercute en tu vida personal, en la vida de tus hijos y por supuesto luego en la sociedad y en el mundo entero. Así que muchas gracias de estar aquí sintonizado. Mi nombre es Carolina Malpica, soy psicóloga familiar y me preparo y estoy muy contenta de compartir este programa para que cada día más aprendamos de la necesidad que tenemos de formar familias sanas y familias santas según el llamado y la voluntad de Dios. Así que gracias por estar sintonizados y vamos a empezar este programa con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos a ti, Sagrada Familia, que nos ilumines hoy en este programa, que bendigas a esta emisora, a esta estación y a todos los radioyentes de Radio María que están en este momento sintonizados. Siempre camina con nosotros para que nos des el don del Espíritu Santo y poder así llevar tu reino a cada miembro de nuestra familia y al mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, en este día voy a hablar de la importancia de la oración, el llamado que Dios nos hace a la oración, y parece una palabra, creo que podría decir que hay personas que subestiman la oración, el tiempo de oración. Yo creo que la oración es una de las cosas más grandes y más poderosas que nos ha dejado nuestro Señor en su Evangelio, una de las enseñanzas más bellas y más ricas para nuestro crecimiento espiritual, y no solamente para nuestro crecimiento espiritual, sino también cómo repercute la oración en el mundo de hoy día. Estamos viviendo momentos muy difíciles y hay que pedir oración por todas las naciones americanas, por Cuba, por Venezuela, por esta nación de los Estados Unidos. Hay que definitivamente pedir a Dios, que es el que tiene todo el poder de cielo y tierra. Eso nos dice el Señor. Yo soy el Señor que ha creado el cielo y la tierra. Imagínense qué palabras, ¿no? ¿Qué Dios tenemos en la mano? Pero la pregunta es, ¿acudimos de verdad a Él para pedirle definitivamente que nos alivie, que ponga la paz en el mundo y que realmente el Espíritu Santo venga sobre toda la humanidad, sobre los hombres que formamos parte de esta humanidad, padres de familia, y luego cuál es tu rol en la sociedad? ¿Eres maestro? ¿Si eres médico? ¿Si eres un gobernante? ¿Si eres el barrendero de un hospital? ¿El que limpia la casa? No importa el rol que tengas, es qué estás haciendo con tu posición y cuál es la verdad que tú estás proclamando a los que están a tu alrededor. Y para mí, como psicóloga familiar y directora espiritual, considero
que sin oración no podemos hacer nada. Así lo pongo yo. Y voy a empezar este programa con el capítulo de San Mateo para que ustedes entiendan lo que hoy les quiero yo compartir. Y me encantaría que también ustedes se comunicaran al programa para que también puedan poner sus opiniones y manden un saludo también a los radioescuchas. Si quieren mandar un saludo a una persona, pueden dar el nombre y apellido y luego en el próximo programa esa persona va a recibir el saludo por la radio. ¿No les parece chévere, como diría el venezolano? ¿No les parece cool que salga el nombre de una persona o que mandemos un saludo y esa persona que está escuchando la radio pueda recibir ese saludo? Eso sería un gesto muy lindo, ¿verdad? Pues estoy abierta para poder hacer ese gesto de comunicación y saber que estamos conectados y estamos comunicados unos con los otros. Les quiero compartir el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7 al versículo 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y prosigue el Señor. ¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan? Qué palabras tan hermosas que nos hacen reflexionar muchísimo acerca de lo que Dios nos está diciendo en esta palabra. Fíjense que compara la dádiva de Dios a la mentalidad y al amor de un padre con un hijo. Cómo Dios tiene presente a la familia. Mis queridos radioyentes, y por eso me encanta compartir con ustedes, porque la familia, si nosotros mejoramos, si nosotros entendemos el valor y los tesoros que tenemos con los miembros de nuestra familia, con cada miembro de nuestra familia, pudiéramos definitivamente hacer un gran cambio en la sociedad y hasta salvar a un país completo. Créanme. Todo viene en la familia. Y los dos pilares fundamentales del mundo, se basan en los dos pilares sacramentales, que son el pilar de la familia y el pilar del sacerdocio, el cual de allí sale la vida consagrada. Y bueno, y voy a volver a estos dos pilares, pero déjenme un poco compartir con ustedes y desglosar un poco esta palabra de Dios tan hermosa para nosotros los padres y poder aplicarlo a nuestros hijos. Cómo Dios pone su mentalidad de Dios Padre, como un Dios que es un Padre amoroso, que quiere dar cosas buenas, que nos quiere dar cosas buenas. Esto es que te abre una esperanza grandísima. Y hay una palabra que me deja aquí impresionada y también lo conecto con otra palabra cuando el joven rico se le acerca al Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Y el Señor le dice, cumplid los mandamientos. Y cuando este joven se le acerca, le decía, maestro bueno, explícame esto.
¿Y saben qué le contesta Dios? Uno solo es bueno, mi Padre que está en los cielos. Esto es bien profundo porque Dios nos da a entender que en la humanidad, y Él era Dios, pero andaba en su humanidad, y no quiere decir que no era bueno, sino era una enseñanza para darnos a entender que entre nosotros es muy difícil ser bueno por nosotros mismos. Y aquí lo dice el Señor, nos lo confirma una vez más. Pues si vosotros que sois malos, imagínense, ¿qué cosa? Es decir, nosotros constantemente tenemos flaquezas y miserias y pecados que nos turban el criterio del bien, nos ciegan. El pecado ciega, da una ceguera y lo que hace es simplemente moverte en un sentido completamente horizontal donde no hay esperanza, donde no hay amor, donde no hay fe. El pecado te rompe esas tres virtudes teologales. Y por lo tanto, el Señor nos dice, si nosotros en vuestro instinto humano, malo, roto por el pecado, todavía podéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Imagínense un padre siempre rabioso y siempre cascarrabia y regañando y gritando, imagínense. O un padre que está metido, una persona que está metida en negociaciones ilícitas y no le importa a quién destruye simplemente para obtener su negocio y su dinero. No hay conciencia y sin embargo viene el hijo y le dice, Padre, ayúdame. Esa persona que está totalmente rota en la conciencia todavía puede ayudar a su hijo. ¡Wow! ¡Qué cosa! Imagínense hasta donde Dios llega a compararnos, ¿no? Y si nosotros que somos malos podéis dar cosas buenas a vuestros hijos, porque el acto de dar, el acto de escuchar una necesidad y el acto de, ok, te voy a ayudar, te voy a dar esto que necesitas, eso es bueno. Porque estás ayudando a un hijo, estás ayudando a un amigo, estás ayudando a un familiar. Pero Dios nos pide algo más, nos ayuda a ir más allá. La bondad solo viene de Dios. El hacer el bien completamente solo viene de Dios. Por lo tanto, hay que pedirlo. Tenemos que pedir el bien para nuestras vidas, para nuestras almas y luego para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestros amigos, para nuestra sociedad, para nuestro país y para el mundo, para la iglesia y el mundo entero. Este es el ecosistema de la oración. Esto es importantísimo y recuerden que la oración es un medio para llegar a Dios, el bien total. Qué importante es esto, mis queridos amigos de Radio María. Y miren esto, se los voy a confirmar, que me acaba de llegar un libro que se los puedo dar también para que lo compren. Lo compré por Amazon, se llama El gran medio de la oración por San Alfonso María de Ligorio. El gran medio de la oración. Y miren lo que dice este santo, que era un doctor, es un doctor de la iglesia. Él era un santo que estudió leyes y luego tuvo una conversión muy profunda, muy linda, y luego se dedica al sacerdocio y se dedicó a la teología moral de la iglesia. Era uno de los grandes teólogos de la moral, que hoy día se los recomiendo también a los sacerdotes. Y miren cómo él nos habla de la oración. Hay una oración que él hace y dice, oh Verbo encarnado, Jesús,
Tú diste la sangre y la vida para comunicar a nuestras oraciones, según vuestra divina promesa, una eficacia tan poderosa que alcancen todo lo que pidan. Mas nosotros, oh Dios mío, tan descuidados andamos en las cosas de nuestra eterna salvación y la de nuestros hijos o la de nuestros semejantes, que ni siquiera queremos pedirte las gracias necesarias para salvarnos. Nos distes con el gran remedio de la oración la llave de todos vuestros tesoros y nosotros, por empeñarnos en no rezar, vivimos siempre en la más grande miseria espiritual. ¡Qué palabras! La de este santo, mis queridos hermanos. ¡Ay, Dios mío! Continúa. Ilumínanos y haznos comprender lo mucho que valen ante vuestro eterno Padre las oraciones que le dirigimos en tu nombre y por tus méritos. Es decir, la oración se une, tiene eficacia porque Cristo murió por nosotros, y toda la eficacia de la oración viene porque Dios nos hace hijos. Jesús nos da la llave, la sangre y sus sacramentos para poder hacernos hijos del Padre y luego nuestras plegarias sean efectivas. Por eso es que antes de la oración, si no tienes acceso a la confesión sacramental, por muchas razones, pues simplemente hazte un simple examen de conciencia y pídele perdón a Dios en ese momento de tu corazón y luego pues dile: ayúdame con esta situación en mi familia, ayúdame con esta situación con mi hijo, o ayuda a esta sociedad o a estos colegios o a estos maestros o a estos profesores de universidades donde se está destruyendo los valores cristianos. En vez de criticar, porque caemos a veces en juicios y en críticas, y caemos en dividirnos en una política, o no estoy de acuerdo con esta política o no, en vez de caer en esa división, pues simplemente hacer una pregunta: ¿dónde está la verdad? Y la verdad la tiene Dios, no el hombre. La verdad está en Dios. Por lo tanto, la oración te hace ver la verdad. Y entonces, este santo dedica un tratado, y esto es con una gran explicación de la eficacia y de la importancia de la oración. Nada más claro en el lenguaje de las Sagradas Escrituras cuando nos quieren demostrar en este pasaje que les acabo de dar la necesidad de la oración que tenemos para salvarnos. Es necesario orar siempre y no desmayar. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Eso lo dice el Señor en otro pasaje del Evangelio: pedid y se os dará. Está bien claro que las palabras es necesario orar, pedid significan un precepto y grave necesidad, según San Alfonso María de Ligorio. Todo este fundamento que les voy a dar de este pasaje de la Escritura se lo voy a sacar de este tratado tan precioso que tengo y estoy compartiendo con ustedes, que se llama El Gran Medio de la Oración de San Alfonso María de Ligorio. Así que es muy necesario entender esta llamada que nos hace Dios. Decía que había un gran hombre que hacía mucho escándalo en la época de San Alfonso, que decía que
estas personas escribían libros anticristianos. Me imagino que estaban en universidades y no creían en la doctrina cristiana. Y era porque, según el errado entender de estas personas, la oración no era otra cosa que un simple acto insignificante donde no llega a hacer nada. Pues este es un error que expresamente condenó la Iglesia. De aquí que pudo escribir un gran doctor que se llamaba Leonardo Lesio: no se puede negar la necesidad de la oración a los adultos para salvarse sin pecar contra la fe, pues es doctrina evidentísima de las Sagradas Escrituras que la oración es el único medio para conseguir las ayudas divinas necesarias para nuestra salvación. Y la razón de esto está muy claro. Sin el socorro de Dios, sin el socorro de la divina gracia, no podemos hacer bien alguno. Sin mí nada podéis hacer, nos dice el Señor en el Evangelio, en el capítulo 15 de San Juan, ¿verdad? Sobre estas cosas también nos dice San Agustín y advierte que no dice el Señor que nada podemos terminar, sino que nada podemos hacer. Con ello, nos quiso dar a entender nuestro Dios, nuestro Jesús, que sin su gracia no podemos realizar el bien. Y por eso estamos viendo hoy día el caos que lamentablemente estamos viviendo y la confusión de identidad, la confusión de roles, la confusión y la falta de ética que estamos viendo en las grandes instituciones dentro de la sociedad. Esto está muy claro. No podemos hacer el bien, no podemos entrar en la verdad, no podemos decir la verdad, no podemos transmitir la verdad, obrar la verdad, si no tenemos la gracia del Espíritu Santo. Es decir, un padre quiere dar un buen ejemplo a su hijo y quiere llevar a su hijo a Dios, o quiere el bien para su hijo, es una regla de matemática. Tienes que empezar a hacer el bien tú. No solamente con palabras, sino en la obra. Y para poder obrar el bien, necesitamos una gracia divina, basado en lo que nos está diciendo nuestro Señor con la Sagrada Escritura. Y voy a ver si puedo también ampliar un poquito más esta necesidad tan hermosa de la oración diaria, un poco más con el Catecismo de la Iglesia Católica en el segundo segmento, para poder dejar fundamentado esta gran verdad evangélica. Familia, padres que oran por sus hijos llegarán a darle la salvación a sus hijos, pero para eso se tienen que llenar, o nos tenemos que llenar nosotros los padres del Espíritu Santo. Y hoy día, mis queridos hermanos, la situación es bien difícil, porque como les dije anteriormente, hay mucha confusión, pero la verdad es una. Y hoy día con la internet no hay excusa, no es que quiero decir que es el medio más, vamos a decir, verdadero, no, hay que tener cuidado, hay que buscar bien, porque también hay mucha información que no es correcta. Pero para eso esta Radio María también es una emisora donde da muchos datos de cómo podemos ir caminando en la verdadera doctrina católica. Y es muy simple. ¿Dónde podemos encontrar y empezar a descubrir y vivir y llenarnos de la verdad de Dios? A través de su palabra, que es la Sagrada Escritura, buscar las Biblias realmente bajo el sello de la doctrina católica, que son las más
fieles a la palabra, a lo que llaman la verdadera traducción y la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura, lo más cercano, que por ejemplo les puedo dar 2 datos: la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la venden aquí en Miami, los que puedan conseguirla, y la Biblia de la Nácar Colunga. Es una editorial muy, muy fiel a lo que, lo que se da en la Iglesia Católica. La Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana y la Biblia de la Nácar Colunga. Los que quieran tener más información, pues se le dará más adelante, y llamen al teléfono para tener más información. La Sagrada Escritura, ahí está la verdad. Y por supuesto podemos ir leyendo como varios teólogos, por ejemplo San Alfonso María de Ligorio, es un santo que se los recomiendo, que lo pueden leer conjunto con la Sagrada Escritura. Y otro libro también que pueden leer con la Sagrada Escritura es el Catecismo de la Iglesia Católica. Perfecta combinación. Nos ponemos a leer eso en diario y verán cómo la luz entra en la vida, en nuestras mentes y en nuestros corazones, para poder orar, entrar en la oración por nuestra iglesia, por nosotros, por supuesto, nuestra familia, porque Dios nos pide que oremos para salvarnos. Es bastante lo que nos estamos jugando aquí en la oración. Y luego ya les voy a decir en el segundo segmento cuáles son algunos medios o algunas dinámicas que podemos hacer nosotros los padres de familia para entrar en esta oración, en este llamado que Dios nos pide, tan necesario. Y termino aquí con mi primer segmento. Con ello nos quiso dar a entender nuestro Señor que sin su gracia no podemos realizar el bien, continúa San Alfonso María de Ligorio. Y el apóstol parece que va más allá, pues escribe que sin la oración ni siquiera podemos tener el deseo de hacerlo, imagínense. De hacer el bien, esto quiere decir. Por lo que podemos sacar esta lógica consecuencia, que si ni siquiera podemos pensar, oigan bien esto, miren cómo este santo nos va entrando en nuestra capacidad y nuestra característica humana, psicológica, mental, espiritual, de que sin una gracia, imagínense, no podemos pensar en el bien. Y esto se ve. Como cuando yo veo, por ejemplo, la historia de Alemania, cuando entró estos dictadores sanguinarios, Hitler, yo creo que ese hombre no tenía una capacidad de pensar en el bien. Y cuando se ve hoy día todos estos disturbios y estas divisiones y las personas que salen a la calle a herir a otras personas, a matar, a perseguir a otras personas, esto es impresionante. Aquí hay una prueba, pero completamente abierta, de lo que significa una persona que está completamente hundida en el mal porque no entra en el amor. Y la verdad es el amor. Y esto es tan difícil hoy día de entender. Es tan difícil hoy día de entender que estamos viviendo situaciones hoy día difíciles, muy difíciles, dentro de toda la confusión y la división que hoy día muchos países estamos viviendo. Por eso nuestro deber es unirnos en amor. Primero, unirnos a Dios para poder orar y para poder responder a una persona que nos venga con ideas diferentes, a una persona que nos trate de imponer una ideología, por ejemplo, de género, donde se destruye la unión familiar, la unión esponsal de un hombre y una mujer, porque simplemente yo no creo en esa idea. Pero es que esto no es una idea. Esto es algo que está fundamentado en Dios, en la creación divina, en cómo Dios nos ha creado, en que creemos en un ser superior a nosotros, que ha bajado, que se ha encarnado y que no solamente nos creó
y nos dio los mandamientos y nos dio como una línea para seguir a través de cómo Dios se ha ido revelando en la historia de nuestra humanidad y de nuestra religión, del judaísmo y luego el cristianismo. Todo va evolucionando, todo ha sido un caminar de historia para darnos luego su verdad que culmina en Cristo, en la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Logos, la sabiduría total. Lo tenemos a nuestra mano. Entonces, hay muchas personas que simplemente no creen en que la verdad es una verdad que viene de Dios, que Dios nos está dando una manera de cómo actuar unos con otros, nos está dando las pautas de cómo ser mejores padres, nos está dando las pautas de cómo ser mejores personas dentro de una sociedad. Pero nos vamos a encontrar con personas que creen en otras ideologías, mas no la verdad, ¿verdad? Y esto se está viendo mucho en las universidades, en los colegios, y puede ser muy difícil hoy día encontrar la verdad, porque lamentablemente estamos también viviendo una gran confusión aún dentro de nuestra iglesia. Pero eso no quiere decir que nos vamos a poner en división y en crítica, porque esto es lo que no nos dice Dios qué hacer. Ahora más que nunca es donde tenemos que amar y donde tenemos que entrar en una oración en familia para buscar y llenarnos de la paz y buscar esa fortaleza para llenarnos de sabiduría y poder hablar a nuestros hijos de lo que significa, qué es lo que Dios nos está pidiendo todos los días a cada uno de nosotros. Y esto es simple. Dios quiere la salvación eterna. Dios quiere que nos salvemos todos. Pero eso depende de nuestro trabajo diario y de cómo nosotros respondemos con la verdad. Así que esto es una enseñanza de Dios muy bella y el poder de Dios es muy grande, el poder de la oración es muy grande, lo dicen muchos santos y podemos irlo desglosando y podemos irlo meditando durante este programa. Bueno, hasta aquí nuestro primer segmento. No se vayan que ya venimos con el segundo segmento de nuestro programa. Hola, querido oyente de Radio María, gracias por estar sintonizados en 91.9 FM. Hoy quiero tomar el tiempo para invitarte a participar en nuestra programación Radio María, llamando a los teléfonos 305-615-5656, extensión 7250, y puede formar parte de nuestra programación haciendo donativos y participando con tus talentos. Así que, ¿quieres ser parte de una familia evangelizadora? Llama ya al 305-615-5656 y siéntete que estás en el apostolado de evangelización. María te llama a evangelizar en nuestra emisora internacional. Así que llama ya al 305-615-5656, extensión 7250, y únete a nuestra familia de Radio María. Radio María, una sola radio, una sola misión. ¿Quieres mandar un saludo a algún familiar aquí a través de este programa y esta estación de Radio María? Hazlo llamando al 305-615-5656 y
da el nombre y el apellido de la persona que quiere saludar y aquí la vamos a saludar a través de nuestros programas y va a salir al aire. Así que llama al 305-615-5656, extensión 7250 y siéntete parte de esta familia de Radio María. Radio María, una sola radio, una sola misión. Bienvenidos a nuestro segundo segmento, Caminando con la Sagrada Familia. Buenas noches a todos los radio oyentes de Radio María que están ahora sintonizando en este programa. Estamos aquí todos los miércoles a las 9 de la noche, por gracia de Dios, y espero que estén disfrutando este programa con algo tan bello que nos dejó el Señor nos deja Dios en su palabra para que meditemos y lo meditemos todos los días de la necesidad que tenemos de acudir a Dios para mantenernos en el bien, para poder cumplir los mandamientos y para mantenernos en los sacramentos. Si no en este momento no tienes los sacramentos por circunstancias excepcionales, no importa. La oración es un medio para tu discernir y llenarte y tener los dones del Espíritu Santo para tomar las decisiones importantes en tu vida y poder, como padres de familia nosotros, poder también transmitirles qué es lo que quiere Dios sobre mí y sobre mis hijos. Eso es una gran pregunta, ¿verdad? Esto no se sabe simplemente te levantaste y un día ya sé lo que quiere Dios para mí, para mis hijos. Bueno, sí, claro, Dios nos ama y Dios quiere que todos nos vayamos al cielo. Eso sabemos que lo quiere Dios. Pero ¿cómo quiere Dios que hagamos esto, no? Había hablado en el programa también anterior de la vocación, de importancia de cómo los padres podemos transmitirle a los hijos que realmente, cómo dar fruto como persona en tu vocación. Entonces la importancia de la oración, y lo tenemos en el capítulo de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 y siguientes. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Esta es una de las cosas importantísimas en la vida espiritual que Dios nos llama, además no solamente también de nuestras situaciones familiares. La oración es una oración eficaz. La oración la hacemos a un Dios omnipotente, a un Dios que lo puede todo. El problema está en la paciencia, en que a veces nos cuesta esperar. Y eso les cuento que es difícil, claro, porque no vemos a Dios cara a cara. Estamos en esta peregrinación. Eso nos hace muy difícil definitivamente a veces. Entrar en el tiempo, en el famoso tiempo de Dios. Pero la Virgen, les tengo un dato, la Virgen adelanta el tiempo de Dios, como lo hizo en las bodas de Caná. Mujer, ¿qué tengo que hacer yo contigo ahora? Imagínense, Dios era fuerte también, ¿no? Diría yo a veces. Y la Virgen insistía, ¿no? Vayan y hagan lo que Él os diga. Fue lo que les dijo a los invitados, a los que estaban sirviendo en las bodas de Caná. Pues así mismo nos dice ella. Si vamos a través de ella, la oración se puede hacer más rápida. Pues sí, ella conoce más nuestra humanidad, ¿verdad? Impaciente que somos. Pero qué lindo, ¿no? Qué lindo son estas palabras. Y qué pena, y es una cosa que es duro ver tantas personas en la violencia, tanta división, tantas familias a veces que uno ve como los hijos hablan a los padres y los padres hablan a los hijos de una manera muy agresiva, mucha violencia. Lamentablemente vemos hoy día en nuestra sociedad, en nuestras familias, en los colegios, las personas que hablan y se comunican con otras porque no están de acuerdo o hay ideas que no estamos de acuerdo, pero de eso a llevarlo a la violencia o al insulto o a lo agresivo, ya estamos pasando la línea del amor, que Dios nos dice no paséis, sino amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y esto
esto es un caminar, ¿no? Y hoy les comparto porque estaba hablando de que anteriormente en el otro segmento, los dos pilares del mundo, en mi particular opinión, están en la familia y en el sacerdocio. Y estos dos pilares no se pueden mantener sin la oración, que es lo que estamos hablando hoy. Y no quiero caer en un pesimismo, ¿verdad? Pero lamentablemente tenemos que ver la realidad de lo que estamos viviendo. Los índices de divorcio yo creo que han aumentado en los últimos 2 décadas más de un 50% en las estadísticas, 40, 50. Y no quisiera expresar que han subido más, ¿no? Vamos a ser un poquito esperanzador. Pero sí ha habido un índice de divorcio muy grande también. Y un índice también de los abusos dentro de la iglesia muy grandes también. ¿Esto a qué viene? Es una pregunta. Vamos a ponerlo a la luz del Evangelio. Y estos dos pilares al romperse, fíjense ustedes, imagínense ustedes el mundo levantado por dos pilares. ¿Por qué digo dos pilares que levantan al mundo? Porque la familia engendra, estamos cooperando con la creación de Dios en el ser humano, ¿verdad? A través de la unión del hombre y la mujer, pues nace la humanidad. Biológicamente, psicológicamente, espiritualmente. El diseño de Dios está completado de la humanidad, se complementa, se completa en la unión del hombre y la mujer. Ya está claro. Aquí hay un fundamento, un principio. Y luego, el alma y la gracia está infundida por Dios. Entonces, hay dos nacimientos. El nacimiento biológico, corporal, humano, mental, y luego el nacimiento espiritual. Decía Jesús en San Juan, no podéis entender si no nacéis de nuevo. Ese nuevo nacimiento, Nicodemo decía, pero ¿cómo vamos a entrar otra vez en el vientre de nuestra madre? Es un capítulo que se los recomiendo, el capítulo 2 de San Juan, ¿no? Siempre dio dos en las dos dimensiones, en la espiritual vertical y en la horizontal. Nosotros siempre pensamos en la parte humana. Pero luego viene el nacimiento que nosotros los padres tenemos que llevar a los hijos a ese nacimiento a través de los sacramentos. Y los sacramentos son infundidos y dados por el sacerdote. Entonces hay una doble vida, el cual es la vida natural y la vida sobrenatural que la realiza el sacramento del sacerdocio para podernos hacer hijos de Dios y llevar a los hijos a la vida sobrenatural y al cielo, que es el fin último del hombre. ¿Cuál es el fin último del hombre? De toda la humanidad, de todos los países, de todas las culturas, no importa la religión, no importa a dónde estés, qué eres, si eres la persona más millonaria, más pobre, eres una persona ancianita, o eres un niño, o eres una persona que tienes una influencia, un presidente de la república, o eres un barrendero. ¿Cuál es el fin último del hombre? Por eso es que a mí me encanta leer a San Ignacio y por eso es que a mí me encanta la religión católica y la iglesia que fundó Cristo. Yo voy a la iglesia porque la fundó Cristo. Por eso me encanta la iglesia, porque la iglesia es donde se condensa toda la verdad de Dios, que es preciosa. Y todos los documentos de la iglesia y la historia de la iglesia y la vida de los santos son hermosísimos. Yo tengo mis santos preferidos que luego se los comparto con ustedes. Pero ahí está. El fin último del hombre es el encuentro completo con Dios. Que aquí podríamos estar hablando de
un programa completo y se los voy a compartir definitivamente, lo voy a ir anotando en mi agenda para ir a hacer un seguimiento, ¿verdad? De lo que estamos compartiendo aquí en este programa. Del cielo. ¡Wow! ¿Qué es el cielo? Es ya la eternidad, que es la vida eterna. Entonces, Cristo nos da esa dimensión. No solamente tenéis que preocuparos por nuestra vida material, nuestra vida de humanidad, cómo subsistir, pues decir, tengo que comer, ¿verdad? Tengo que vestirme, tengo que estudiar, tengo que realizar ciertas cosas en mi humanidad y en mi progreso, en lo que llama mi desarrollo humano. Eso está muy claro. Pero el desarrollo humano no se queda solamente en esa línea horizontal y es ahí donde nos perdemos, porque perdemos el propósito que Dios nos está dejando en su encarnación. Dios se hizo hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dejó el cielo, vino a nosotros para darnos una verdad. Esto no hay, como diría yo, vuelta ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y cuántas deformaciones, cuántas ideologías, cuántas contrariedades, cuántos engaños no recibimos en contra de esta verdad, que tanto que los mártires existen y siguen existiendo, donde se derrama la sangre, pero en este caso hoy día hay mucha persecución de ideología. Muchas personas han renunciado a sus trabajos porque les dicen que si no acepta un seguro donde se apruebe el aborto o se apruebe, si usted no está de acuerdo con esta ideología, usted no puede estar aquí con nosotros. O si usted está hablando de que esto es contrario a lo que nosotros estamos diciendo aquí en nuestra empresa, si usted no hace esto, el cual esa persona hace un examen de conciencia, hace un discernimiento espiritual y dice, esto va en contra de mis principios cristianos, católicos, como es la familia, como es la vida, pues entonces eso es un martirio. Porque muchas personas dicen, pues bueno, yo no tengo otro trabajo y pues ya ahí no es que esa persona está haciendo una decisión mala, pero sí puedo decir, hay que tener cuidado porque hay que tener un discernimiento espiritual de lo que vamos a hacer de acuerdo a lo que Cristo nos pide y a la verdad. Y cada quien toma su decisión. Esto es una cuestión bastante delicada, pero es algo que está pasando. Y conozco a personas y he oído a personas que lamentablemente han tenido que retirarse de ciertas instituciones porque van en contra de la ley de Dios. Y por esto es importante estar en la oración, porque no se puede obrar el bien, según lo que dice San Alfonso de María Ligorio, sin la oración. No se puede mantener una familia sin la oración. El sacerdocio no se puede mantener sin la oración. Entonces, por eso son los dos pilares de la iglesia, porque es el nacimiento de la vida natural y a través del sacerdocio se nace a la vida sobrenatural a través de los sacramentos, y esta es la combinación, el binomio perfecto que Dios quiere para la humanidad. Y esto está totalmente atacado y que el demonio, por supuesto, siempre quiere destruir estas dos instituciones. Pero para esto estamos llamados a la oración y nunca será tarde, porque mientras vivas, esto tenemos que hacerlo, porque es un llamado de Dios. Y dice San Alfonso, pues si tenemos por una parte que nada podemos sin el socorro de Dios
Y por otra, que ese socorro no lo da ordinariamente el Señor, sino al que hace oración, ¿quién no ve que de aquí fluye naturalmente la consecuencia de que la oración es absolutamente necesaria para la salvación? Verdad es que las gracias primeras, como la vocación a la fe y la penitencia, la tenemos sin ninguna cooperación. Es decir, Dios nos los da gratis, como todo. Según San Agustín, el cual afirma claramente que las da el Señor aún a los que no rezan. Es a veces las conversiones, la luz que entra de repente a un pecador que se arrepiente. Hoy en día estaba viendo a uno de los que estaban en las clínicas abortistas, un doctor que había hecho más de 65,000 abortos. Imagínense ustedes. Y ese hombre recibe una gracia gratuita de Dios y se convierte. Y entonces, por el mismo doctor, dice, sostiene como cierto que las otras gracias, sobre todo el don de la perseverancia, es decir, el don de hacer el bien, de aconsejar al bien, de estar en el bien, de decir no a lo que tengo que decir no. Si, por ejemplo, estoy cayendo en una adicción y veo o que me estoy apegando mucho al cigarrillo, al alcohol, a ciertas sustancias, como tendemos a veces, y como hay casos donde si no hay una prevención, una fuerza que te ayude a decir, no, hoy esto lo reduzco. Eso es una gracia dada por la oración, porque si no, te dejas arrastrar por esa fuerza interior que está en desorden, que está rota por el pecado original, esa tendencia, esa inclinación al pecado. Entonces ahí es donde se hace y se desvirtúa la persona y cae en una adicción severa con respecto a las sustancias, ¿no? Y esto qué bonito, el Señor nos dice, no vamos a poderlo hacerlo solo. Tenemos que tener una fuerza divina para que nos ayude a progresar en la virtud y para que nos ayude a mantenernos y perseverar en el bien. Entonces el don de la perseverancia no se les concede sino a los que entran en la oración. Fíjense qué importante es la actividad de la oración en la familia. Dice, aquí vienen los teólogos como San Basilio, San Juan Crisóstomo, Clemente Alejandrino y otros también como San Agustín, que sostienen comúnmente que la oración es necesaria a los adultos y no tan solo necesaria como necesidad de precepto, como dicen las escuelas y otras instituciones y universidades teológicas, sino como necesidad también de medio, lo cual quiere decir que, según la providencia ordinaria de Dios, ningún cristiano puede salvarse sin encomendarse a Dios, pidiéndole las gracias necesarias para la salvación.